Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio del Cafecito Financiero. ¿Qué tal? Espero que este lunes la estás pasando de maravilla. Excelente inicio de semana. Recuerda que aquí en el Cafecito Financiero platicaremos de algunos datos duros, datos importantes, algunas anécdotas para que tú te sientas preparado, que estés consciente y que tengas información para que tomes buenas decisiones financieras y obviamente te veas beneficiado en tu cartera o en tu economía, no solamente personal, sino también familiar o en tu matrimonio. Así que súper bienvenido este lunes y comenzamos con este episodio del Cafecito Financiero. Recuerda que el Cafecito Financiero es traído por la oficina de consultoría patrimonial que se llama Creciendo. Mi nombre es Nidia Guadarrama, soy asesor financiero y será un gusto comenzar esta semana con algo de información y también unos videos, unas preguntas, así que quédate, no te lo puedes perder. Muy bien, pues vamos a comenzar platicándote que hace unos días Banco de México informó que recortó su tasa 0.5 y recortó la tasa quedando 9.5. Y muchos de nuestros comentarios es de que, Nidia, ¿qué significa esto? Muy bien, te voy a platicar muy a grandes rasgos, pero espero que después de esto nos quede muy claro esta situación de la tasa de referencia de Banco de México. ¿Quién es Banco de México para empezar? Banco de México es el Banco Central de nuestro país, el Banco Central de México, no es Banamex, es Banco de México o se desglosa como Banjico. Tú puedes encontrar su página en banjico.org.mx y ahí tú vas a poder encontrar que el principal objetivo del Banco Central o de Banco de México es controlar la inflación. Recordamos que hemos platicado que la inflación es ese aumento sostenido de los precios. Imagínate que tengamos una inflación tan intensa como en otros países que hay de repente que de un día a otro suben los precios. Bueno, la inflación es eso, que suban constantemente los precios. Y el principal objetivo de Banco de México es controlar esa inflación y que tengamos digamos que nuestro poder adquisitivo, es decir, el peso, se mantenga lo más estable que se pueda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hace esto Banco de México? Tiene varias estrategias. Una de ellas es la tasa de referencia. ¿Qué es eso, Nidia, de la tasa de referencia? Muy bien. Pues la tasa de referencia o la tasa objetivo es la tasa que marca Banco de México a la cual tú puedes invertir. Es decir, tú metes dinero, recibes un beneficio o la tasa a la que puedas pedir un préstamo y tengan digamos que un parámetro los bancos. En este lado tenemos la tasa de referencia, está digamos en el centro y quedó en 9.5. Quiere decir que los CETES, recuerdas que en unos episodios pasados platicábamos que el CETE estaba muy cercano a 10, bueno, ahora ya va a estar muy cercano a 9.50 porque bajaron esa tasa de referencia. Entonces, el CETE, que es decir, la tasa digamos con menos riesgo que tenemos para invertir en México, bajó 0.5. Es decir, tú puedes meter 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos y en un año lo máximo que te van a dar en una tasa sin riesgo por Banco de México es 9.5, obviamente menos impuestos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la inversión o el rendimiento de inversión bajó 0.5. Por otro lado, si tú quieres un préstamo o necesitas alguna línea para apalancarte, para sacar un crédito hipotecario y demás, la tasa de crédito o lo que digamos que se referencia en la TIE, que es la tasa interbancaria de equilibrio, es decir, la tasa en la que se prestan los bancos. También la tasa TIE bajó de 10 a 9.5, es decir, que los créditos bajaron 0.5 en promedio. ¿Qué quiere decir eso? Con esa bajada de puntos, ¿qué está diciendo Banco de México? Que quiere incentivar el consumo, que ve un poquito contraída la economía y que quiere incentivar, digamos, que los préstamos o que la gente empiece a gastar en vez de que invierta. Ojo, es muy poquito, es 0.5, pero está marcando una tendencia de lo que quiere hacer el Banco Central. Algo interesante que podemos aprender también es que el Banco Central tiene calendarizadas las fechas, no va a ser de un día a otro que, reunión de Banco de México, ya está calendarizado. Entonces ya sabemos cuándo va a haber reunión del Consejo del Banco de México y cuándo podemos esperar un movimiento de tasas. Eso es lo que quiere decir. Entonces que el crédito va a ser, digamos, más barato y que la inversión ya no va a ser tan atractiva. En vez de recibir un 10, vamos a recibir un 9.50. En vez de pedir un préstamo a TIE más algo, que quedaría 10 más algo, ahora va a ser 9.5 más algo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Banco de México está incentivando o está estimulando que la gente consuma o que gaste, que no ahorre o que no invierte. Muy bien, eso es lo que significa la decisión de Banco de México.
Y ahora, amigos, queremos platicarles un video que la producción nos hizo favor de conseguir. La verdad es que se nos hizo súper interesante para poderlo platicar en este tiempo, en este espacio de podcast de hablando de finanzas y demás. Y quiero que lo veamos muy detenidamente, porque recuerda que en el cafecito la idea, el objetivo principal es que tú puedas tener información, anécdotas reales, algunas situaciones que han pasado para otras personas, para que podamos aprender de esas situaciones y poder tomar lo mejor, para que cuando tengamos una decisión, alguna situación que afrontar, podamos tomar la mejor decisión para nuestra cartera o para nuestro bolsillo. Así que vamos a ver este video. Acaba de llegar la otra, viejos. Y aquí es donde entra el remordimiento. Y dices, ya tengo tanto tiempo en este país y no he hecho ni... ¿Cuántos años tienes tú aquí en este país y se te olvidó a lo que venías? Mucha raza venía por 2 o 3 años, así como yo, que solo venía por unos años a este país para que yo pudiera alivianarme, para poder hacer una casita, para poder comprarme un carro. Muchos traen sueños similares cuando se vienen del otro lado para acá. Lamentablemente, ya que agarran la estabilidad aquí en este país, o ya que agarramos la estabilidad en este país, se nos hace muy difícil seguir pensando en que queremos volver. Pero no nos damos cuenta que estamos aquí de pasada, compadres. ¿Por qué? Porque no somos de acá, no tenemos los documentos que nos avalen para poder estar en este país a donde queramos. Son lugares contados donde podemos estar y donde podemos trabajar. Así es que, compadres, ahorita es momento de reflexionar con los cambios que están sucediendo con el nuevo presidente y lo que está empezando a pasar con las redadas, con la inmigración y con todo el rollo que traen ahorita. Si todavía tienes chance y te toca la suerte de quedarte un tiempo más en este país, compadre, y no has hecho ni madres entre esos 10, 15, 20, 25 años que tienes acá, aprovecha. Si todavía tienes las fuerzas, si todavía tienes la capacidad de echarle al jale, nunca es demasiado tarde, viejo. Así es de que échale, haz tus cositas que querías hacer desde el principio cuando te viniste. Porque si te llegan a torcer, viejo, si te toca la de malas, y si no tienes nada allá afuera, mijo, vas a andar peor que como cuando te viniste, viejo. No vas a tener ni ahí ni acá y vas a andar como padre. Así es que échale, compas. Yo voy a tratar de hacer lo mismo porque ando igual. Fierro, pues. Qué interesante video, ¿no crees? Está grabando un personaje y en eso dice que llega a la migra y lo hace reflexionar. Y el día de hoy yo sé que no todos tienen esta situación, pero ¿cuántas veces no se nos olvidan nuestras metas o el por qué estamos en ese lugar? ¿Cuántas veces no se nos olvida todo lo que trabajamos para llegar a ese lugar? De hecho, te quiero platicar que está totalmente comprobado que esta situación está muy bien documentado y es muy frecuente que suceda. Se llama teoría de gastos crecientes. Es decir, tú ganas más, un poquito más o mucho más y gastas más. Es tremendo, no sé si te ha pasado, no sé si estás viviendo alguna situación así, que empiezas a ganar más o empiezas a tener un mejor ingreso o vives en otro lugar y empiezas a gastar más. Tus expectativas, los servicios, los productos empiezan a subir. Y hay una excusa, esa la escuchamos a cada rato, dice: yo no puedo ahorrar porque gano muy poquito, yo no puedo invertir porque gano muy poquito. Y te quiero platicar que tengo ejemplos de personas que ganan a lo mejor el mínimo y tienen ahorrado mucho más de personas que ganan más de 5 o 6 veces el salario mínimo. No es de cuánto ganamos o de cuánto recibimos nuestros ingresos, sino esa disciplina, esa administración de ahorrar o de invertir. Y aquí, como este personaje platica muy detalladamente, que dice 10, 15 años y se me olvidó para qué vine. ¿Cuántas veces no nos ha pasado
que trabajamos por ese aumento de sueldo o trabajamos por estar del otro lado y poder ganar mejor para tener una vida mejor, y se nos olvida esa meta, se nos olvida el por qué estamos allá y empezamos a gastar y a gastar y a gastar. Y fíjate que esta teoría que te quiero platicar se llama de gasto creciente, o también tiene otro nombre, te lo voy a leer porque ese sí está medio complicadito, se llama costo o concepto de consumo conspicuo. ¿Qué quiere decir? Es decir, que gastamos por aparentar. Empezamos a gastar para que se vea. Eso es una teoría y está, te digo, perfectamente documentada. Es un economista que se llama Veblen y es un economista sociólogo que él plantea que después de la revolución industrial, los nuevos ricos, lo primero que empiezan a hacer es gastar para que se vea su riqueza. Y es un momento como para poder ser conscientes de cuántas veces no gastamos para que los demás vean que nos está yendo bien. Cuántas veces no gastamos para sentirnos poderosos, sentirnos exitosos. Y el tema es que en lo secreto, cuando estás ya haciendo tus cuentas, esa sensación de no tengo ahorrado, de tengo que pagar esto de mis tarjetas, no tengo seguro, no tengo inversión, no tengo un plan, esa sensación, ¿a qué costo la estás viviendo? Y fíjate que lo que él plantea es que normalmente una persona cuando empieza a ganar más, empieza a subir subir el consumo o los servicios para poder luego felicitarse o premiarse de que le está yendo bien. Y fíjate, yo te quiero platicar, no sé si tú has visto, en cuanto no empezamos a ganar mejor o en cuanto cambiamos de trabajo o en cuanto tenemos otro ingreso, ¿qué es lo primero que hace normalmente el mexicano o el latinoamericano, ¿no? El latino, ¿qué hace? Cambia de carro o empieza a usar marcas que se vean más. Y fíjate que contradictoriamente a otra nacionalidad, que no quiero decirlo en específico, pero de la Unión Europea, decía ese estudio que en cuanto empiezan a ganar mejor, se acostumbran a vivir con lo que ganaban y ese excedente lo empiezan a invertir. Qué loco suena para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros empezamos a ganar bien. Yo recuerdo que me cambié una vez de trabajo y me acuerdo que me triplicaron, digamos, el sueldo, y lo primero que dije fue, voy a vivir con el sueldo que ya tengo y lo demás lo voy a invertir. Me duraron 2-3 meses ese sueño y empecé a gastar más. Dije, oye, me voy a ir allá porque yo no conozco y voy a gastar en estas bolsas y esto y el otro, porque empezamos a tener ese deseo de poder cubrir o llenar más expectativas. Y fíjate que tiene mucho que ver en el ambiente que nos rodeamos. Dejamos que las demás expectativas o las demás personas dictaminen el uso o el consumo que tenemos que hacer. Y yo te pregunto, los niños cuando entran a la escuela no tienen ni idea de marcas, no tienen ni idea de cosas de valor, pero si su ambiente empieza a preguntar, oye, ¿qué es esa marca? No sé qué, obviamente ellos van a subir sus expectativas y de repente te van a estar diciendo, papá, yo quiero esto. Recuerdo mucho en la secundaria, yo no tenía ni idea de las marcas y le hacían burla a una amiga porque llevaba sus tenis, en vez de Nike decían Mikey, y era una burla, y que Mikey, que no sé qué. Yo en mi vida sabía de marcas hasta ese momento. Y cómo te prende el chip de ahora, oye, papá, yo no quiero Mikey, yo quiero Nike. Entonces, qué importante es saber exactamente que mi valor no es por una marca, que mi valor, que mi meta no tiene nada que ver con lo que consumo, con lo que tengo. Y esta teoría, esta situación marca muchísimo de que cuando hay una persona que aumenta ingresos y entra a otro círculo social, obviamente el círculo social me va a estar enseñando nuevas marcas, nuevos servicios, nuevos productos y qué importante es que no se nos olvide por qué estamos ahí, que no se nos olvide qué meta tenemos, que no se nos olvide hacia dónde vamos, porque si no vamos a ser víctimas de ese consumismo. Y si en México tenemos, digamos, una hiperpublicidad de consumir, más en un país que tiene mayor poder adquisitivo. Entonces tenemos que tener bien claro que lo que tenemos, a dónde vamos y qué es lo que deseamos realmente, porque si no vamos a ser ese barquito, ¿no?, que llevan de un lado a otro. Y fíjate que esta trampa del consumismo obviamente está más acentuado en ciertos lugares del mundo y tiene mucho que ver también con nuestra cultura, con nuestra
nuestra educación. Como familia, nosotros tenemos que tomar tiempo para explicarle a los niños, explicarle a los adolescentes que es que padre de las marcas de lujo y demás, pero que no dictaminan, o no quiere decir que eso es lo que tú vales, porque si no van a ser víctimas también de esto que estamos platicando de la sociedad o de las redes y demás. Qué importante es que los niños estén conscientes que su valor es por lo que son, los adolescentes que su valor es por lo que ellos tienen, por la familia, que ellos cómo conviven y demás, no por lo que usan, porque si no seguramente van a enfrentar una situación complicada en su adultez. Y algo para que no nos pase es de ser conscientes de esta situación. Si a ti ya te agarraron 5 o 10 años que te la pasaste bomba gastando y no creaste un plan o una meta, hoy es un buen momento para que seas consciente de por qué querías ese aumento de sueldo o para qué te fuiste del otro lado para trabajar, por qué querías ganar más, para qué, por qué. Sé consciente de esta pregunta y hay que volver a sentarnos, a hacer numeritos y decir, a ver, el día de hoy tengo la oportunidad de ser consciente de por qué quería llegar hasta acá, de por qué quería ganar ese excedente, de por qué tenía esta meta, para qué, por qué, cuál era mi motor. Y hoy es un buen día para que te tomes ese cafecito, ese momentito y seas consciente de qué tanto he hecho por demostrar o por querer aparentar que tengo más, que me fue bien, que soy exitoso, y qué tanto he hecho por mi meta, por mi objetivo como familia, por mi plan. Y unos puntos que puedes tomar el día de hoy bien claritos para poder empezar a trabajar en esto es que seas consciente y que te pongas las pilas. Hay un episodio en otras sesiones pasadas que compartí la regla de oro. Échate un buen clavado a la regla de oro, cómo los expertos nos invitan a que gastemos, para que no gastes de más, porque es la trampa financiera más tremenda, gastar de más o gastar más de lo que ganas. Entonces, échate un buen clavado, ponte las pilas en ese episodio de la regla de oro y empieza a planear cómo gastar con base a esa regla de oro. 2, prioriza lo que es tu ahorro, tu inversión. Te decía, el latino normalmente empieza a gastar y lo que le sobre, ahorra. Y normalmente el asiático o otras culturas priorizan el ahorro, es decir, con la tecnología, con tu aplicación, automatiza ahorrar 5 o 10%, el porcentaje que tú quieras antes de empezar a agarrar para distribuir y para gastar. Y también otro punto, piensa en las necesidades reales. O sea, realmente siempre pregúntate, ¿esto que voy a comprar realmente lo necesito? ¿Realmente me va a llevar a mi meta o es un capricho o es un lujo? Una reglita bien interesante que nos dan los expertos es que cuando vayas a comprar algo significativo, o sea, algo que te pueda mover tus finanzas, piensa mínimo 24 horas antes de acelerarte a comprar o hacer esa compra. 24 horas, piénsala muy bien. Otro punto, reflexiona otra vez sobre tus metas, sobre tus prioridades. ¿Por qué estás ahí? ¿A qué veniste a ese lugar? ¿Cuál es tu objetivo? Otro punto importante, controla tu gasto hormiga. El gasto hormiga son tremendos, se nos pueden ir de una cosita así sencillita, se te puede ir ahí una fuga impresionante para tu cartera. Entonces, ten cuidado de eso. Y fíjate que está totalmente también comprobado que cuando nosotros recibimos un dinero que no esperábamos, desgraciadamente más del 70% de las personas que reciben ese dinero que no esperaban o que no planeaban, por ejemplo, cuando ganan lotería, el 70% de las personas, entre el 70 y 75%, lo pierde. En menos de 5 o 10 años está peor de como estaba antes de recibir la lotería. Imagínate. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados. Entonces, símbolo de aumento de riqueza o aumento de dinero o de ingreso no significa que aumentó tu capacidad de administración. Hay que prepararnos, hay que estudiar, hay que pedir consejo. Y te voy a platicar otras estadísticas que me llaman mucho la atención. Fíjate que salió un anuncio, un reportaje de Sports Illustrated, donde dice que el 80% de los deportistas terminaban en quiebra después de los 3, 5 años de salirse, digamos, de ser profesionales. 80%. Entonces, amigo, amiga, no significa que porque ganes mucho vas a tener la capacidad de preservar ese dinero o tener un patrimonio por muchos años. No significa. Significa que tenemos que prepararnos más para recibir esa riqueza. Otro porcentaje dice que
el 70% de los jugadores de la NFL después de los 3 o 4 años igual en quiebra. La NBA baja un poquito el porcentaje, pero igual 50 y tantos % de los jugadores después de que se retiran de los juegos profesionales terminan en quiebra. ¿Por qué? Principalmente porque no sabían tener ese dinero y al momento de recibir millones, ustedes han visto las nuevas contrataciones, millones, multimillonarias cantidades, no están preparados para recibir esas cantidades y lo primero que empiezan a hacer, no tienen metas, empiezan a invertir con gente que no es profesional. De hecho, hay otra estadística que me gustaría mucho compartírtelo. Dice que el 70% de los deportistas invierten a lo largo de su trayectoria, invierten en un negocio que no tenían ni idea y pierden el 100% de su inversión o de su patrimonio invertido. Imagínate. Entonces, ¿con quién nos juntamos para recibir consejo? ¿Con quién nos juntamos para escuchar lo que están hablando? Tú deberías de gastar esto y demás. Fíjate que leí, hablando de los deportistas, un artículo donde algunos deportistas decían que la gente con los que se rodeaba determinaba mucho en qué gastaban. Dio un ejemplo de un jugador que él quería un carro tal marca y quería que estuvieran blindados y que tuvieran incrustaciones de piedras, ¿no? Su carro. Dices, Dios mío santo. Bueno, y después quedó en quiebra y ahí andaba vendiendo las incrustaciones de piedritas y el carro malbaratándolo y demás. Porque dependemos mucho de la gente que nos rodea. Entonces, ojo con quién nos juntamos, ojo a quién escuchamos, quién nos da consejos sobre finanzas, quién nos asesora sobre administrarme. Otro punto que tienen mucho los deportistas o las personas que de repente ganan mucho y lo pierden, también, pues obviamente los divorcios, ¿no? Hay una situación ahí y son divorcios millonarios y luego también el mal uso el exceso, de drogas, alcohol y demás. Eso son los principales puntos que hacen que se pierdan, digamos, las fortunas multimillonarias. ¿Y por qué lo menciono? Porque a veces decimos, o muy comúnmente decimos las personas, tengo poquito, por eso no ahorro, no invierto, pero cuando tenga más voy a ahorrar. Y te digo una cosa, amigo, lo poquito que hemos visto, los poquitos años a lo mejor que tenemos de poder platicar con las personas sobre esto, si en lo poquito no puedes ahorrar, olvídate, en lo mediano o en lo mucho no vas a poder ahorrar. Empieza desde ahorita. Hoy es un buen día para que hagas un buen plan y que digas, este porcentaje lo voy a invertir, este porcentaje lo voy a ahorrar. Como acá el personaje que veíamos del video, 10, 15 años y se le olvidó a qué iba del otro lado para ahorrar, para trabajar. Que no se te olvide a ti, que no sea un shock al despertar y decir, chin, yo quería ahorrar para esto, yo quería tener este plan. Que no se te olvide, para qué te esfuerzas, para qué te levantas cada mañana, que no seas, porque por ahí decía una frase, el dinero es muy buen siervo, ¿no? Me encanta el dinero, lo puedo usar para todo, pero es muy mal amo, o es muy peligroso que el dinero sea mi amo. Entonces, que el día de hoy nos sirva este videíto para reflexionar por qué estamos trabajando, a qué venimos, cuál es mi meta y me estoy acercando o me estoy alejando de ella. Muy bien, perfectísimo. Y también te quiero, para finalizar esta sección del día de hoy de este podcast, te quiero platicar que nos hicieron algunas preguntas. No sé si por el tiempo alcanzamos a leer todas, pero te voy a leer la primera. Y esta nos escribe una amiga permítame tantito, vamos a leerlo. Es Edith de la Ciudad de México, te la voy a leer. Muchas gracias, mi nombre es Edith de la Ciudad de México. Mi pregunta es, mi esposo trabaja y gana bien, y yo me dedico a mis hijos, hogar y a veces doy terapias y vendo productos. Constantemente estamos buscando en qué emprender o invertir. Actualmente vendemos ciertos productos por Mercado Libre y aparte vendemos productos artesanales de Chiapas. ¡Ay, qué padre! Estamos buscando en qué más invertir, ya que el trabajo consume mucho su tiempo. Entonces, ¿cómo podemos diversificar si ya no tiene tiempo por ser godín? Y muy bien, perfectísimo, Edith. Muchas gracias por tu pregunta. Algo interesante que aquí mencionas es que tú, pues obviamente tienes que estar en casa y tienes un horario así un poquito a lo mejor complicado por los niños, pero que buscas dar terapias, vendes productos, muy bien. Yo lo que te podría decir es busca otros canales en donde puedas vender tus productos, algunas
plataformas que te podrían lanzar, digamos, a otros mercados. Y algo interesante que te podría recomendar también, Edith, ahorita porque mencionas de tu esposo que tiene un trabajo muy bueno, muy estable, investiga, bueno, igual obviamente tienes que sentarte a platicar con tu esposo, chequen si tienen alguna línea de crédito por ser empleados de ese lugar donde me indicas, a lo mejor tienen préstamos muy, muy interesantes. Para que tú te des una idea, por ejemplo, en un banco que yo trabajé, si la TIE, que estábamos platicando al principio de esta sección, si la TIE estaba en 10, me daban un préstamo al 4 o al 5. Entonces, checa si no tienes alguna línea de crédito para a lo mejor adquirir un departamento o una casa, una casita y demás, digamos como una inversión para que como tu esposo tiene un sueldo seguro, digamos, es constante, es muy estable, podamos obviamente hacer cálculos para que no, pasando el 30%, recuerda que es lo que se recomienda, que no pase el 30% de sus ingresos y que pueda estar pagando o abonando a una hipoteca o a ese crédito para comprar ese departamento o esa hipoteca. Ojo, hay que checar muy bien qué departamento y qué hipoteca. Checa cómo se está rentando ese departamento, cuál es la plusvalía que ha adquirido a través de los años y que tú también lo puedas rentar o poner a trabajar ese departamento para que no dependa de ti. Otra manera que te recomiendo que puedas darle una checadita es que abras una plataforma, una cuenta, en Bursanet o en GBM. Los dos son bancos perfectamente regulados por México y los dos puedes empezar a invertir desde $1,000. Y ahí yo te recomendaría, como me dices que tu perfil es conservador, recordemos que es perfil conservador, que los expertos recomiendan que el 50% esté en súper sin riesgo y 50% con algo de riesgo. Entonces, como vas empezando, Edith, yo te recomendaría que abrieras cualquiera de estas dos plataformas, empieces con una cantidad pequeñita, $1,000, $5,000 y empieces invirtiendo en un fondo que esté indizado. Es decir, que tú escoges la bolsa, por ejemplo, IPC en México o Standard & Poor's Estados Unidos, serían las dos que te recomiendo. ¿Qué quiere decir eso? Tú compras un fondo en donde pase lo que pase, están las mejores empresas de ese país. En México son 35 empresas, de las más representativas del país y el Standard & Poor's, son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Entonces, tú inviertes en ese fondo y el horizonte de inversión o el plazo que se te recomienda es de 1 a 3 años. Eso sí, Edith, mucho cuidado. Si vas a invertir en algo, no esperes sacarlo en 3 meses, en un día en específico, porque como tiene variaciones, es decir, es bolsa, son muchas empresas, todos los días están cotizando. Si tú lo quieres sacar exactamente el 7 de marzo, ojo, eso es riesgoso, no podemos invertir ahí. Si tu idea es meterlo de 1 a 3 años, 2 años, 3 años, perfectísimo. Puedes empezar a invertir en ese tipo de fondos que la verdad se recomiendan mucho. De hecho, había una publicidad, recuerdo muchísimo, que cuando en una pareja joven se recomendaba meter $100,000 al momento de nacer su hijo en un tipo de estos fondos indizado en una bolsa, en un índice, $100,000 para que a los 18 años ese fondo te pudiera dar muy cercano a pagar, a la posibilidad de pagar toda la universidad de tu hijo. Entonces, en ese entonces sí salían los números, ahorita sí tendremos que darle una buena revisada, pero para que tú te des una idea que ese tipo de inversión es a largo plazo y me permite tener ese dinero para que conforme pase el tiempo vaya adquiriendo valor, digamos, el fondo y no estarlo vigilando constantemente. Obviamente sí hay que darle una checadita cada 2-3 meses, pero no te recomiendo que estés todos los días viéndolo porque te va a dar ahí el tramafac de que veas la fluctuación. Recuerda empezar con algo chiquito, algo que no te quite el sueño, algo que vas de 1 a 3 años. Y la otra opción es a lo mejor invertir en algo de bienes raíces. Muy bien, Edith. Espero que esta respuesta te sirva y si tienes más detalles, con mucho gusto podemos irlo viendo. Por otro lado, tenemos otra pregunta. Nos escribe Eni de Guadalajara. Nos dice, ¿cómo hacer frente a las creencias limitantes, es decir, sociales, religiosas, culturales, acerca del dinero? Que es súper pregunta. La voy a repetir. ¿Cómo hacer frente a las creencias limitantes sociales, religiosas, culturales acerca del dinero? Una de las cosas así súper importante para empezar a hablar del dinero es que seamos conscientes de cuál es mi relación con el dinero. Y en este cafecito, por eso platicamos muchísimas anécdotas para que tú te puedas dar cuenta, ahora sí que como dicen nuestros papás, que te caiga el 20 de cuál es la situación. Primero, tienes que ser consciente de cuál es tu situación con respecto al dinero. ¿Qué pasa cuando tú recibes un dinero? O sea, ponte a pensar, ¿qué es lo primero que pasa por tu mente?
así, lo primero que pasa por tu mente, eso determina muchísimo cuál es tu relación con el dinero. Yo lo que he visto es que mucha gente en México, en Latinoamérica, recibe dinero y luego quiere comprar algo que se vea o que se note, que vean los demás que recibió ese dinero. Yo te preguntaría, cuando recibes dinero, ¿cuál es lo primero que piensas? Lo primerito que piensas. Yo creo que para poder entender la relación con el dinero tenemos que estar conscientes de cómo me ha ido y cómo ha ido con la relación con mi familia. Es súper importante porque de ahí estoy aprendiendo. Cómo es la relación que has tenido o que han tenido tus papás, que ha tenido tu contexto con el dinero. Y eso es súper importante para que tú puedas determinar si estás siendo influenciada o si estás siendo determinante, digamos, en tus decisiones. Cada vez que tú tienes dinero, ¿qué es lo primero que piensas? Número 2, ¿tienes una meta con ese dinero? O sea, antes de recibir dinero, ¿tú ya tienes un plan para con el dinero? ¿O eres víctima, como platicábamos hace ratito, del consumismo, ¿no? De que si sale una promoción, órale. Que si sale meses sin intereses, aquí lo tengo. ¿Cuál es tu relación con el dinero? Y tú preguntas, dices, las limitantes sociales, religiosas y culturales. Que es súper importante que tengamos en cuenta esto de lo social, lo religioso y lo cultural. Hay una parte, eso me encanta porque hay una parte en la Biblia, porque mucha gente me dice, no, es que los ricos son malos, ¿no? Y dicen, ¿dónde dice que los ricos son malos? Dice que el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y por ahí de repente algunas religiones se nos quieren escapar ahí por otra tendencia, pero el dinero dice que sirve para todo. El tema es que nosotros no nos hemos preparado, no nos hemos educado para utilizar esa herramienta. Es como un carro. Los carros no son malos. Los carros, obviamente hay personas que se pueden matar si manejan a 220 y tantos kilómetros por hora o a 5 kilómetros por hora en carretera o en periférico, ¿verdad? El carro o el dinero es un instrumento. Pero si tú no te preparas o no te capacitas para manejar ese instrumento, es lo peligroso y es lo riesgoso. Número 2, prepárate, capacítate para manejar el dinero. Que cada vez que recibas dinero, tomes esa conciencia de decir, primero, gracias porque tengo estos recursos. Recuerda que los recursos es un sinónimo de provisión, es en pro de una visión. Pero si no tienes visión, bueno, pues ya bailamos, ¿verdad? Somos ese barquito que nos llevan del otro lado. Recuerda que el recurso es una provisión, es en pro de una visión. Si no tienes visión, aguas. Y luego el recurso es otorgado por tu trabajo, por tu tiempo, por tu esfuerzo. Sé agradecido con ese recurso y comienza a hacer un plan. Primero en lo individual, pero luego también te recomendaría que con tu pareja y con tu familia, que tengan un plan, que estén bien marcados hacia dónde van. Que aunque que haya una promoción, que mis tíos, que mis primos, que no sé qué, tú mantente firme en la visión que tienen para ese objeto o para ese proyecto. Y también dices que lo cultural, definitivamente en México, Latinoamérica hemos platicado, no tenemos los hábitos correctos de la administración. Decimos mucho, Dios proveerá. Y ya gastamos y damos el tarjetazo y demás, y Dios proveerá. El asunto es que Dios ya te proveyó, ya te dio los recursos y no te preparaste, no fuiste diligente. Entonces tenemos que empezar a cambiar ese chip. Yo te recomendaría que hagas conciencia de cuál es tu relación con el dinero. Cuando recibes dinero, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa en tus emociones? Haz conciencia, es una lista, identifica cuáles son las que quieres, las que no, elimínalas y empecemos a trabajar con eso. Y 2, prepárate, edúcate, hay que informarnos, pide consejo. La verdad es que este tipo de anécdotas nos ayuda un chorro porque a veces pensamos que somos los únicos que tenemos esta situación. Y como hemos platicado, 7 de cada 10 mexicanos tienen problemas financieros por la mala administración de él. Entonces, qué importante es que podamos compartir. Y otra pregunta, es muy similar, ¿cómo sanar la relación con el dinero? Recordamos siendo conscientes de cuál es mi relación con el dinero, qué es lo primero que quiero hacer con el dinero cuando recibo y me preparo. Debo de estar informada, pide consejos, alimenta, digamos, tu acervo cultural para poder usar mejor mi dinero. Fíjate que
Te quiero platicar una anécdota. El fin de semana, normalmente nosotros le damos un domingo a nuestro chavarrito y entonces vio unas maquinitas y dijo, ¡ay, quiero gastarlo todas las maquinitas! Y le dije, sí, recuerda que siempre todo el mundo va a estar bombardeándote para que compres, para que le intercambies tu dinero por ciertos productos, ¿no? Y se quedó así. Le digo, pero tú tienes que decidir, tú tienes que recordar que tú tienes la decisión y el control de a quién le vas a dar tu dinero. Y que eso determine qué es lo que quieres realmente. Y se me quedaba viendo así como que a lo mejor me tira de loca, ¿verdad? Pero ya de gastar, no sé, las 5 moneditas de 10, dijo, mejor solamente gasto una, ¿verdad? Y le digo, tú piensa, tú tienes el control. Al final del día, yo un día no voy a estar junto a ti para gastar, pero tenemos que aprender a autodisciplinarnos, de decir, todos quieren anunciar sus comerciales y que yo les dé mi dinero por el cual trabajé, pero no tenemos que ser, digamos que víctimas de esa mercadotecnia, sino que yo tenga el control de en dónde voy a gastar mi dinero. Ya lo decidí, ya lo pensé, ya lo corroboré que es la mejor decisión, entonces gasto. Pero recuerda, tenemos que ser conscientes de esta situación para poder cambiar nuestro chip y seguir avanzando. Capacitarnos, pedir consejo y recuerda siempre ser conscientes, tener esta información para poder tomar las mejores decisiones. Espero que este episodio te haya gustado. Escríbenos cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier duda. Estaremos muy contentos de contestarla y poder platicarla en el siguiente episodio. Nos vemos hasta la próxima. Que tengas una excelente semana.